Señoría, la Fiscalía solicita se me permita formular la vinculación al proceso del señor Sebastián Serrat Santana, por lo que le pido me permita ponerme de pie. Gracias, su señoría. Señor juez, con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se vincula al proceso al señor Sebastián Serrat Santana en base a los siguientes hechos. El día 12 de julio del año 2014, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, siendo aproximadamente las 6 de la tarde con 10 minutos, el experimentado capitán de la embarcación, el ciudadano Sebastián Serrat Santana, navegaba en un bote de pesca llamado Lupita Amor, en compañía de 3 pasajeros, mismos que tenían la finalidad de viajar hacia el puerto de la ciudad, con la obligación de cumplir lo que le había encargado su patrón. En el trayecto de regreso, su señoría, el capitán decidió cambiar la ruta para poder viajar por la zona costera, esto a petición de los tripulantes, a sabiendas, señor juez, de las carencias estructurales que poseía el bote para navegar con seguridad y sobre todo del posible estado en que se encontraba el fondo marino. Esto en razón de la tormenta que había ocurrido una semana antes en la ciudad de Tampico, hechos señalados y corroborados por el capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez, hechos que versan dentro de la carpeta de investigación 315/2014. Minutos más tarde, derivado de la falta de buen juicio y de cautela por parte del capitán, provocó que la embarcación encallara en un arenal, inclinándose lo suficiente como para que cayeran al mar, y en consecuencia la muerte de Luis Javier Carrasco González, hechos que se encuentran dentro de la carpeta de investigación por parte de la declaración del inculpado ante la representación social en fecha 13 de julio del año 2014, así como por la entrevista realizada por parte de la policía investigadora al capitán del puerto, el señor Manuel González Álvarez. Su señoría, tras el incidente, señor juez, la esposa del hoy occiso Luis Javier Carrasco González solicitó apoyo al capitán Sebastián Serrat Santana para que auxiliaran a las personas que habían caído al mar. Sorpresivamente, el capitán infirió de que ya nada podía hacerse. Señoría, por los hechos referidos en la presente audiencia, se puede decir que el actuar del sujeto activo corresponde a un hecho culposo. De los anteriores hechos se desprenden las siguientes aseveraciones relativas a los elementos del tipo penal. Por lo que hace la conducta, se concluye se trata de una acción. Traducido esto en el manejo imprudente de la embarcación por el señor Sebastián Serrat Santana. La conducta consumada por el agente encuadra en el tipo penal de homicidio señalado en el artículo 302 del Código Penal Federal, por lo que hace el nexo causal entre la omisión y el resultado producido se cumple con tal premisa. Por lo que respecta, su señoría, al objeto material, se puede decir que este recae sobre el cuerpo del hoy occiso, el señor Luis Javier Carrasco González. Por lo que respecta a las circunstancias de tiempo, se llegó a la conclusión de que este se realizó el día 12 de julio del año 2014. Por lo que respecta a las circunstancias del lugar, se concluyó que la conducta se realizó en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Por lo que respecta a su señoría, a las circunstancias de modo, se llegó a la conclusión de la conducta fue realizada por la imprudencia por parte del capitán a navegar en zonas de riesgo, reiterando que la conducta encuadra en el tipo penal de homicidio por culpa. Señoría, con base en lo dispuesto por el artículo 302 y 309 del Código Penal Federal, pues se trata de una conducta culposa en virtud de que el ciudadano Sebastián Serrat Santana previó el resultado de su hacer confiando en que no se daría dicho resultado, configurando con esto una culpa con representación. Señoría, tras haber fundado y motivado los elementos que establece el artículo 19 constitucional en su primer párrafo, esta Fiscalía, en base en los artículos 7, 8, 9, 13, 52, 302 del Código Penal Federal y también los artículos 313, 316, 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, tras haber fundado y motivado los elementos que establece el artículo 19 en su primer párrafo y haber satisfacido los requisitos en tiempo, modo y lugar, con fundamento en el artículo 7, 8, 9, 10, 13, 52 y 302 del Código Penal Federal, 313, 316, 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales
y a su vez de que no existe causa excluyente del delito establecida en el artículo 15 del Código Penal Federal, esta Fiscalía solicita se dicte vinculación a proceso al ciudadano Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio por culpa. Es cuanto, su señoría. Su señoría solicita esa defensa dar contestación a la solicitud de la Fiscalía, por lo cual se me autorice poder desplazarme en la sala. Gracias, señoría. Señor juez, con fundamento en el artículo 316 correlacionado con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita usted atentamente dicte auto de no vinculación al proceso con base en los siguientes argumentos. El Ministerio Público ha presentado en esta audiencia razonamientos que no demuestran que la actitud realizada por el ciudadano Sebastián Serrat Santana tenga relación alguna con el delito que nos ocupa, ya que la Fiscalía ha sido escasa en precisar las causas de la muerte de quien en vida correspondía al nombre de Luis Javier Carrasco González, advirtiendo usted, su señoría, que en la carpeta de investigación no se acredita que el Ministerio Público haya realizado una diligencia para el levantamiento del cadáver. Mucho menos encontramos en dicha carpeta evidencia documental que acredite una necrocirugía para constar el cronotanatodiagnóstico, mismo que es de vital importancia para conocer las causas de la muerte y por tanto establecer la relación de la conducta desplegada de mi defendido y el resultado material. Por otro lado, esta defensa atribuye que la conducta desplegada con fundamento en el artículo 15, fracción novena del Código Federal. Por otro lado, esta defensa atribuye que la conducta desplegada con fundamento en el artículo 15, fracción novena del Código Federal Penal corresponde a la no exigibilidad de otra conducta, ya que el ciudadano Luis Sebastián Serrat Santana fue intimidado por su jefe, dueño de la embarcación anteriormente mencionada, ya que esos tripulantes eran personas muy allegadas a este, y un mal desempeño traería consigo su despido. Mi defendido ante esta situación no pudo hacer nada, ya que dependía de ese trabajo para poder solventarse y poder solventar a su familia y a su hijo de 8 años. Su señoría, esta defensa reitera su petición de dictar auto de no vinculación al proceso, en virtud de que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece uno de los presupuestos jurídicos necesarios para dictar auto de vinculación al proceso. Solicitando además se decrete el sobreseimiento de la presente causa penal en virtud de lo establecido en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera y segunda, que produce el sobreseimiento concedido el hecho no se remitió o el cometido no consiste en un delito. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta Fiscalía solicita su autorización para exponer la petición de imposición de medidas cautelares, por lo que requiero su aprobación para ponerme de pie. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 16, párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 153 y 154, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares, debidamente justificadas y proporcionales al hecho realizado por el imputado Sebastián Serrat Santana. Como primer medida cautelar y con fundamento en los artículos 155, fracción segunda y 173, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se exhiba una garantía económica que se debe realizar en depósito en efectivo en una institución bancaria, que quedará a elección del juez. Igualmente, esto debe cubrir la cantidad equivalente a 5,000 días de salarios mínimos establecidos en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, reiterando el compromiso de esta Fiscalía de garantizar la reparación del daño a la imputada, la ciudadana María de Jesús Parra González,
fundamentando este derecho en el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como segunda medida cautelar y con fundamento en el artículo 155, fracción 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la suspensión temporal en el ejercicio de las actividades laborales desempeñadas por el ciudadano Sebastián Serrat Santana, a efecto de que no ponga en riesgo la vida de las personas que solicitan sus actividades laborales. Por lo consecuente, se forma el riesgo que tiene este imputado hacia la sociedad. Como tercera medida cautelar y con fundamento en el artículo 155, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la suspensión, la prohibición de no salir del estado de Tamaulipas al ciudadano Sebastián Serrat Santana sin autorización debidamente del juez por el tiempo que su señoría determine a efecto de garantizar la presencia del imputado en el presente procedimiento. En consecuencia, y aunando en dichas circunstancias como su profesión, la forma de residir y la zona geográfica donde se realizaron los hechos delictivos, esta Fiscalía cree correspondiente que se forma el riesgo de que este imputado se traslade a otro lugar, así evadiendo la obligación de comparecer ante dicha autoridad. Igualmente, observando que el imputado tiene poco tiempo de haber llegado a residir a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por lo cual no cuenta con una propiedad, y viendo que él tiene una propiedad en Boca del Río Veracruz, este se puede desplazar fácilmente. Considerando esto, señoría, esta Fiscalía considera que las medidas cautelares anteriormente solicitadas cumplen con los requisitos y principios que se establecen en los artículos 156, 157, 168, 170, 172 y 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recalcando el compromiso que tiene esta Fiscalía con la ofendida de garantizar la reparación del daño y garantizar la presencia del imputado en el presente procedimiento. Es todo, su señoría. Su señoría, la defensa solicita contestar las medidas cautelares señaladas por la Fiscalía, lo que le pido que se me permita ponerme de pie. Gracias, su señoría. Señor juez, resulta claro que el agente de dicha representación social ha sido excesivo en la solicitud de la imposición de las medidas cautelares, debido a que los datos que obran en la carpeta de investigación se acredita que mi defendido acreditó una completa disposición a lo largo del procedimiento, por lo cual se justifica ninguna de las medidas cautelares establecidas. Justificando este argumento mediante lo siguiente, la Fiscalía solicita que mi defendido exhiba una cierta cantidad de dinero en efectivo para la reparación del daño del ofendido. Pretensión, su señoría, esto no es jurídicamente fundado, ya que en el artículo 153 del Código Nacional de los Procedimientos Penales, las medidas cautelares es únicamente como la finalidad de asegurar la presencia del imputado, con el procedimiento de garantizar que la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, por evitar la obstaculización del procedimiento, porque la solicitud de la Fiscalía no se ajusta a ninguno de los presupuestos jurídicos establecidos en dicho artículo. De igual manera, su señoría, con respecto a la segunda medida cautelar de la suspensión temporal del ejercicio de tu actividad laboral, la defensa considera que es una medida excesiva, ya que mi defendido es el sustento económico de su hogar, y con dicho trabajo, él sustenta a su esposa y a su hijo, información que se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Por lo anterior presentado, su señoría, esta defensa solicita que la no aplicación de la medida cautelar contenida en el artículo 153 de la fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con respecto a la medida sobre la prohibición de salir sin autorización de la ciudad de Tampico, la defensa considera que es una medida violatoria a los derechos humanos establecidos en el artículo 11, que establece la libertad de tránsito. Por lo anterior expuesto, señor juez, esta defensa solicita que se realice el control de convencionalidad del carácter difuso por esta autoridad judicial con la finalidad que se dejen de aplicar la fracción del artículo 5 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales
y que no se atente contra la libertad de mi ofendido. Es cuanto, su señoría.